Bueno, bueno, buenos días a todos los estudiantes de la diplomatura. Eh, Como la profesora Gloria en clases anteriores había desarrollado acerca de las características del sujeto de educación primaria, sabemos que desde la modalidad de educación especial contamos con sujetos, ¿no es cierto?, de educación especial. Pero básicamente para iniciar la clase lo que vamos a hacer es comenzar a desarrollar algunas terminologías o conceptualizaciones que tienen que ver con el nuevo enfoque de diversidad o de educación inclusiva, que justamente tiene en cuenta la trayectoria real de los estudiantes de educación primaria y que dentro de lo que es el ámbito escolar generalmente identificamos sujetos de educación especial. Hoy cuando hablamos ya del nuevo enfoque de discapacidad, que es desde el modelo social, donde sabemos que el atributo de discapacidad no tiene que ver con un déficit, sino más bien lo que ese déficit puede llegar a provocar en interacción con la sociedad y que la mirada del otro también repercute justamente en esta posibilidad de la persona en condición de discapacidad poder participar de actividades y de los aprendizajes. Entonces, teniendo en cuenta este enfoque, es que hoy las terminologías y nuevas conceptualizaciones nos posicionan como profesionales de la educación en otro lugar. Cuando hablamos de trayectorias reales, hablamos justamente del recorrido que realiza el sujeto desde el nivel inicial, ¿no es cierto?, hasta el nivel secundario y terciario. Nosotros como modalidad de educación especial y bajo el principio de educación inclusiva, es que atravesamos todos los niveles y modalidades con respecto al acompañamiento. Entonces, cuando hablamos de trayectorias reales, hablamos de este recorrido que este sujeto transita, ¿no es cierto?, desde edades preescolares y hasta adulto, incluso en instituciones como la EPA. Estas trayectorias escolares, según Rosano, permiten al docente poder identificar las discontinuidades o rupturas en el recorrido escolar esperado. Por eso hablamos justamente de trayectorias reales, porque sabemos que no son lineales. Generalmente los docentes, cuando nos encontramos en una sala diversa, y no solamente en esto, hablamos de personas en condición de discapacidad, sino también en niños, jóvenes y adultos con riesgo pedagógico. Algunos factores que inciden, ¿no es cierto?, en estas trayectorias reales, tienen que ver con el ingreso tardío al sistema, el abandono, la inasistencia reiterada y el rendimiento menor a lo esperado. Generalmente desde la modalidad lo que hacemos es evaluar todos estos factores que hacen a estas trayectorias reales y que muchas veces el docente de educación común tiene la tarea, ¿no es cierto?, de identificar. Este rendimiento menor a lo esperado tiene que ver con diferentes estilos de aprendizaje. Estos estilos de aprendizaje colocan al alumno, ¿no es cierto?, en una situación de necesitar de apoyos específicos o ajustes razonables que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con lo contextual, y que bueno, desde la modalidad lo que hacemos es justamente acompañar a estas trayectorias desde el saber mismo, desde el profesionalismo y por supuesto desde las estrategias diversificadas que se brindan al momento de poder abordar a un niño o a un sujeto. Ante situaciones como esta, de trayectorias reales educativas, siempre hay caminos o formas de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. El posicionamiento y accionar pedagógico es la clave para construir escuelas en las que todos pueden aprender. De esto habla justamente este nuevo enfoque de diversidad, de
accesibilidad que nos permite justamente crear contextos que posibilitan al sujeto poder participar y aprender. Esto tiene todo un marco normativo que justifica nuestra presencia, ¿no es cierto?, como profesores en educación especial, en articulación y actividades corresponsables con las instituciones educativas donde estos estudiantes están insertos. Este camino a seguir tiene que ser justamente un camino constructivo, y si hablamos de construcción, hablamos de diferentes actores sociales, no solamente el docente de sala, sino que también en este proceso intervienen otras personas, como por ejemplo el directivo, el docente de educación especial y, ¿por qué no?, otros profesionales o equipo interdisciplinario que apoya el trabajo de este sujeto en proceso de aprendizaje. El repensar la enseñanza tiene que ver con justamente estrategias diversificadas. Las estrategias diversificadas son recursos que favorecen y apoyan al derecho a recibir educación de calidad de acuerdo a la condición del sujeto. Nosotros por eso cuando nos sentamos a acordar, ¿no es cierto?, desde la modalidad con los otros niveles, pensamos en una educación de calidad donde la condición de la persona es una característica, nada más, y donde en función de esa característica o esa necesidad es que tenemos que diseñar y tomar decisiones con respecto a las estrategias y los recursos que se van a utilizar para abordar a estas personas. Vuelvo a repetir, desde el nuevo enfoque de diversidad, nosotros ya no solamente trabajamos dentro de las aulas o con sujetos con discapacidad, ya incorporamos justamente a aquellas personas que presentan trastornos del aprendizaje o habilidades escolares, ¿sí?, que no necesariamente es una discapacidad. Los vínculos entre la escuela y el alumno para buscar respuestas pedagógicas que conviertan el fracaso escolar en una educación inclusiva. El trabajo corresponsable, y esto tiene que ver justamente con una de las configuraciones de apoyo que justamente hacen a este acompañamiento, que es la coordinación con la escuela, ¿no es cierto?, inclusiva, con los actores, digamos, de esas instituciones, el vínculo que se puede entablar, la buena comunicación, hace justamente al trabajo de tomar decisiones y dar respuesta a este sujeto que tiene un determinado estilo de aprendizaje. Las condiciones institucionales en la enseñanza también son importantes, porque muchas veces cuando vamos a las instituciones educativas sabemos que cada institución tiene su política educativa y tiene justamente sus características institucionales. Entonces, ante estas situaciones también muchas veces este acompañamiento se ve como condicionado al momento de poder abordar al estudiante. Entonces es muy importante la comunicación que podamos tener y los acuerdos que podamos establecer entre las instituciones. La articulación y la coherencia entre estos años y niveles. Hay una resolución, la 174 barra 12, que habla justamente de la articulación entre un nivel y otro, ¿sí? Lo que se evalúa en el pase de un nivel inicial o un nivel primario no tiene que ver justamente con lo que pueda aprender con respecto a los contenidos, sino que tiene que ver con el proceso que hace el sujeto en ese momento, ¿sí? Entonces, es importante que entre los niveles exista una articulación de, una vez terminado un nivel, pueda darse información al que continúa, teniendo en cuenta los procesos que realizó este sujeto para poder alcanzar, ¿no es cierto?, los objetivos o las competencias para el nivel al cual va a poder ingresar. Entonces, por eso es importante estos informes que muchas veces llegan de nivel a nivel,
donde en ese informe lo que se hace es detallar las competencias que este sujeto ha logrado, más allá de las que cada nivel tiene establecido para poder pasar de un nivel a otro, ¿no es cierto? Entonces, en esto vemos también eh, la valoración, la aceptación, que tiene que ver con este proceso que realiza el sujeto para poder aprender. Sabemos que todos los sujetos aprenden de manera diferente, teniendo en cuenta tiempos diferentes, muchas veces llevando, digamos, adelante un proyecto pedagógico individual, que es el PPI, que es una herramienta que nosotros como modalidad y con justamente la institución que apoya a esta inclusión educativa es acordar justamente las formas de intervención. En ese PPI, que no es justamente aplicable a todos los casos, sino que tiene que ver con las características específicas que hacen que este sujeto no pueda acceder justamente de alguna manera en los tiempos estipulados a contenidos que la institución requiere. Las estrategias y los criterios de evaluación son básicamente importantes porque desde las resoluciones, desde los nuevos paradigmas, eh, justamente, y desde las configuraciones de apoyo, se tiene muy en cuenta lo que es esto de poder sentarse a pensar o diseñar estrategias que acompañen a este proceso, ¿sí? Y los criterios de evaluación, es decir, cómo evaluamos este proceso, cuáles son los criterios que avalan mi evaluación como docente, y teniendo en cuenta siempre, por supuesto, las características de este sujeto que aprende, que tiene una condición de vida, es una condición que no limita, pero que sí requiere de ajustes razonables o de estrategias específicas para poder avanzar en sus aprendizajes. Por eso hablamos generalmente del modelo social de discapacidad, ¿sí? Este modelo social de discapacidad, como dije anteriormente, eh, considera al sujeto desde sus posibilidades, donde no le da un atributo con respecto a su discapacidad, sino justamente a esto que la sociedad puede brindar, que tiene que ver con esta accesibilidad, que es justamente que todos los ámbitos donde se desarrolla la persona sean accesibles para que pueda aprender, para que pueda participar. Por eso hablamos de accesibilidad cognitiva, de accesibilidad sensorial y de accesibilidad física, que generalmente no solamente nos encontramos en diferentes instituciones donde las personas en condición de discapacidad eh, están insertas con accesibilidad física, sino que también es importante que todas las instituciones cuenten con una accesibilidad cognitiva que tiene que ver con esta posibilidad de que se cuenten con recursos para estas personas que no pueden de alguna manera o tienen dificultades para poder interpretar, ¿no es cierto?, básicamente una señalización o un cartel que indique determinado lugar. Y también la sensorial, que tiene que ver con las personas con discapacidad ya sea auditiva, ¿no es cierto?, o visual. Las trayectorias educativas integrales. Cuando hablamos de trayectorias educativas integrales, tenemos que tener en cuenta el itinerario personalizado. El itinerario personalizado refiere justamente a las características particulares de este sujeto, a su historia personal, a su historia educativa. Es importante tener en cuenta para comenzar a acompañar estas trayectorias educativas integrales. Son integrales porque no solamente hacemos foco en la parte académica o pedagógica, sino que también el sujeto es una persona integral que tiene, justamente crece y se desarrolla en otros factores como los emocionales, sociales,
Entonces, al momento de poder evaluar su trayectoria, tenemos que tener en cuenta todos estos factores. La atención de las necesidades educativas, sociales y subjetivas de los distintos momentos de la vida del estudiante. Es importante justamente mirar a este sujeto desde lo social, como dije anteriormente, y desde sus particularidades con respecto a su etapa de desarrollo. Eso es básico. La adopción de un modelo social de discapacidad también es importante para poder transformar las barreras. Generalmente, cuando hacemos el acompañamiento de los sujetos, nos encontramos con barreras de tipo actitudinales, metodológicas, sociales, que son obstáculos que condicionan el proceso de aprendizaje. Por eso es importante para acompañar estas trayectorias integrales poder identificarlas y justamente en función de eso minimizar desde diseñar o tomar decisiones con respecto a las estrategias que vamos a implementar con este caso particular. Apuntar a un diseño universal de productos, entornos, programas y servicios, precisando las ayudas técnicas. El diseño universal es básicamente una escuela para todos. Incluye a todas las personas en condición de discapacidad, como también a aquellas personas que presentan algún tipo de trastorno o algún tipo de dificultad en sus habilidades escolares. Entonces, si hablamos de escuela para todos, incluimos a todas las personas que están insertas en el sistema educativo. Siempre esta escuela para todos debe propiciar la participación plena e igualdad de condiciones al momento de aprender. Las ayudas técnicas, son justamente eh, todo lo que nos ayuda o herramientas que permiten a la persona en condición de discapacidad poder acceder, ¿no es cierto?, al conocimiento o a la participación social. Sí, las ayudas técnicas generalmente son los audífonos, las sillas de ruedas, que justamente es un dispositivo que le hace de alguna manera más fácil la vida a la persona con discapacidad y esto le permite poder participar. Facilitar los sistemas alternativos de comunicación, justamente también es una medida a tomar muy importante en las instituciones educativas donde hay personas con hipoacusia o sordera, ¿no es cierto?, donde generalmente el docente ante situaciones muy particulares como esta, muchas veces, sin tener un asesoramiento, eh, acude, ¿no es cierto?, a poder implementar dentro de la sala algún sistema alternativo de comunicación a través de los gestos. Y bueno, ahora actualmente hay un espacio curricular que tiene que ver con las LSA, que son el lenguaje de señas argentino. Incluso hay personal idóneo, ¿no es cierto?, que se encarga de llevar adelante y de ser intérpretes o mediadores con respecto a la educación. No solamente para las personas con discapacidad auditiva, sino que también muchas veces dentro de las salas contamos con niños que tienen trastornos con respecto a la comunicación y el lenguaje. Entonces los sistemas alternativos de comunicación lo que hacen justamente es facilitar este proceso que es tan importante para un niño. O también las personas con autismo, ¿sí? También es aplicable a estas personas con esta condición. Y la orientación y movilidad, que refiere básicamente a las personas con parálisis cerebral y movilidad y orientación, perdón, a las personas con disminución o pérdida total de la visión. El sistema educativo es el conjunto que considera al alumno como un sujeto
Ahí está. ¿Continúo? ¿Por qué se cortó? Bien. También dentro de las trayectorias educativas integrales hablamos de las corresponsabilidades entre los niveles, que era justamente lo que decía la resolución 174 barra 12. Las corresponsabilidades tienen que ver con los acuerdos que se establecen entre la modalidad y las instituciones que incluyen a las personas que requieren de algún tipo de apoyo razonable o de algún tipo de estrategia específica para poder acompañar esas trayectorias educativas integrales. Entonces, la corresponsabilidad entre estos niveles es muy importante al momento de tomar estas decisiones. Como les había dicho anteriormente, las barreras son obstáculos a través de los cuales muchas veces condicionan las maneras de aprender de una persona. Entonces, dentro de estas barreras están las metodológicas y prácticas, las actitudinales, las de infraestructura, las comunicacionales y las socioculturales. Es muy importante al momento de observar o realizar una observación dentro de una sala donde hay diversidad de funcionamientos, la identificación de estas barreras, porque muchas veces nos encontramos con sujetos en proceso de aprendizaje eh, que se encuentran con estas barreras de tipo metodológicas. Entonces, ante esta situación, porque muchas veces en la planificación no está adaptada acorde a las necesidades del alumno, es que es necesario la ayuda del profesional de educación especial para poder realizar los ajustes y la implementación de algunas estrategias, incluso uso de recursos que ayuden a este estudiante a poder continuar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actitudinales tienen que ver justamente con, y generalmente se da dentro de las salas entre los propios alumnos, y por qué no dentro de la sala con el docente. Entonces también es importante trabajarla desde ese lugar. Las de las infraestructuras tiene que ver con esto de la accesibilidad que les hablaba anteriormente, contextos que no están adaptados o habilitados para poder recibir justamente a personas en condición de discapacidad, teniendo en cuenta sus características particulares. Las comunicacionales también tiene que ver con estas características que presentan los chicos que tienen algún tipo de déficit a nivel auditivo o también de tipo vincular, ¿sí? Como las personas con autismo. El diseño universal o accesibilidad universal, que es la ley 51 del 2003, que lo que busca es la igualdad de oportunidades, y al hablar de igualdad de oportunidades hablamos de minimizar o suprimir las barreras. Estos principios de educación inclusiva, de vida independiente, de normalización, de accesibilidad y diseño para todos, siempre tiene como objetivo dar a conocer justamente lo que es la accesibilidad y poder conseguir que esa accesibilidad se concretice en los diferentes entornos, servicios o productos, para promover justamente esta escuela o diseño para todos. Es importante como enfoque utilizar o introducir la accesibilidad para poder gestionar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar como profesionales muy preparados con respecto a estos nuevos enfoques, pero necesitamos de las políticas educativas, de la gestión pública para poder llevar adelante este tipo de modalidad de trabajo. Consolidar un sistema de normas legales y técnicas. Nosotros contamos con las resoluciones ya nombradas anteriormente, que lo que hacen es garantizar la educación de la persona con discapacidad o en condición de discapacidad para garantizar la participación y la educación.
En sí, la educación inclusiva es configurar apoyos específicos de carácter flexible, complementario y contextualizado para favorecer la selección de estrategias apropiadas y permitir el acceso a entornos y contenidos que el sujeto requiere para avanzar en sus aprendizajes. Esto está extraído del documento de orientaciones 1, que es la resolución número 155, donde define lo que es la modalidad de educación especial, la educación inclusiva, el sujeto de derecho, ¿sí? El modelo social de discapacidad, que ya fue desarrollado anteriormente. En este documento queda expresado y está muy descriptivo con respecto a los artículos de la ley 26.206, y también en este documento lo que se desarrolla son las configuraciones de apoyo, ¿sí? Que las configuraciones de apoyo son las herramientas que utilizamos generalmente desde la modalidad para acompañar a estos sujetos de la educación. Nosotros ya no vamos a hablar de sujetos de educación especial porque ya incluimos dentro de la diversidad del aula a todas las personas que presentan diferentes estilos de aprendizaje. Las configuraciones de apoyo nos permiten a nosotros como profesionales poder brindar justamente estrategias, poder brindar atención, poder brindar asesoramiento, capacitación, investigación, porque muchas veces dentro de las salas nos encontramos con trastornos, síndromes de determinadas características que sabemos que con el paso del tiempo requieren de un nivel de investigación que nos permite a nosotros poder perfeccionar nuestras prácticas educativas cotidianas. Entonces, generalmente lo que el docente en educación especial hace es interiorizarse, perfeccionarse, porque justamente si tenemos en cuenta estas configuraciones de apoyo, sabemos que tenemos que sentarnos a pensar en función de las características de este sujeto que aprende, cuáles serían las estrategias, los recursos necesarios y las actividades a desarrollar con el sujeto y con el docente, ¿no es cierto?, que está a cargo del aula. Por eso decimos que las configuraciones de apoyo son redes, relaciones, posiciones, interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e identificar las barreras de aprendizaje y desarrollar estrategias educativas para la participación escolar y comunitaria. Todas estas configuraciones de apoyo, que las voy a nombrar ahora, están documentadas formalmente en convenios y acuerdos institucionales. Es decir, nosotros cuando trabajamos con las otras instituciones, lo que hacemos es justamente dejar registrado o documentado con la docente, con el directivo, qué es lo que vamos a hacer o cómo vamos a diseñar el plan de trabajo para este sujeto y para hacer el acompañamiento en su trayectoria escolar. Estas configuraciones de apoyo pueden ser de atención, ¿sí?, de asesoramiento y orientación, de capacitación, de provisión de recursos, de cooperación y acción coordinada, de seguimiento y de investigación. La atención tiene que ver con poder aplicar justamente procedimientos con respecto a la evaluación. Cuando nosotros identificamos las características de un niño en condición de discapacidad o con determinadas características, lo que hacemos es aplicar procedimientos para poder atender a esa particularidad o estilo de aprendizaje. Y el asesoramiento tiene que ver con informar al docente que está a cargo de esa sala con esas características particulares de estudiantes, informar justamente cómo debe hacer con respecto a las intervenciones,
a través de reuniones, ¿sí? Sería un ejemplo básico. Y la capacitación es formar a través de encuentros pedagógicos cada 15 días, cada 20 días, justamente en particularidades que tienen que ver con la forma de funcionamiento de ese niño. Entonces, capacitar al docente, capacitar a la institución, es otra configuración de apoyo que nosotros utilizamos para poder minimizar muchas veces las barreras y justamente llevar adelante la educación inclusiva. La provisión de recursos tiene que ver con los medios técnicos, que generalmente las TICs como herramientas son importantes al momento de enseñar, ¿sí? Los equipamientos que se utilizan, los recursos didácticos, muchas veces los docentes cuentan con recursos didácticos, pero teniendo en cuenta las particularidades de los alumnos, es necesario la adecuación de esos recursos, muchas veces la bibliografía, los libros, los dosieres que generalmente a nivel secundario se utilizan y que son muy extensos. Entonces, todo lo que hace justamente a la adecuación de los medios técnicos y documentos hace justamente a esta provisión de recursos. La cooperación y acción coordinada es el trabajo conjunto que siempre realizamos entre el docente de apoyo a la integración y el docente de sala o el docente integrador. El seguimiento es básicamente hacer un monitoreo del proceso para poder evaluar, ¿sí? Entonces es muy importante como configuración de apoyo que podamos hacer. Y la investigación, como dije anteriormente, tiene que ver con esto de poder analizar los casos particulares y ver qué posibilidades hay de ir mejorando las intervenciones en función de esa investigación. Bien, y para finalizar la clase de hoy, la educación inclusiva como nuevo enfoque y nuevo paradigma supone un modelo de educación que pretende atender a las necesidades de todos los niños y niñas, jóvenes y adultos, considerando especialmente los casos en los que puede existir un riesgo de exclusión social, ¿sí? Y no se trata solo de prestar atención a personas con discapacidad, sino a todo el alumnado sin distinguir la raza, condición social, cultura o la religión, entre otros aspectos. En la educación inclusiva, desde el nuevo enfoque, se analizan las características siempre de cada estudiante para determinar los apoyos que serán necesarios y se centra en el abordaje del grupo clase. No como paradigmas anteriores donde justamente se centraba más que nada en la observación de ese sujeto individual, sino que hoy, al hablar de trayectorias educativas integrales, lo que hacemos es apuntar a otros factores que hacen justamente a este sujeto con esta problemática inserto en una sala y en un contexto donde puede interactuar, teniendo en cuenta las necesidades justamente de ese estudiante y de todos los factores que integran a ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, hasta acá la clase de hoy, que tiene que ver justamente con identificar al sujeto, ¿no es cierto?, de educación, y sumado a eso, las particularidades. Sabemos que la educación inclusiva tiene que ver con la aceptación del otro y la diversidad que muchas veces encontramos dentro de las salas, tiene que ver con esta aceptación y esta identificación de barreras y en función de esa identificación el abordaje que se puede brindar. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los profes que me han invitado justamente a poder compartir este momento que es muy importante teniendo en cuenta las trayectorias reales de nuestros estudiantes. Y como dice la última frase del Power, todo podemos hacer lo posible, ¿sí? Es decir, este es un trabajo en articulación permanente y justamente en equipo, porque desde la modalidad el trabajo en equipo es muy importante, así que esperemos que les haya sido de mucha utilidad.
Muchísimas gracias y estoy a disposición de ustedes. Gracias, Mariela. Muy